El centro de Tulancingo, entre calles que guardan voces y comercios que han visto pasar generaciones, se alza un edificio que para muchos es como un libro abierto de recuerdos: el billar. Sus paredes han escuchado risas, aplausos y estrenos. También han sido testigo de silencios largos, de puertas que cerraron y de historias que con el paso del tiempo empezaron a contarse en voz baja, de casa en casa, como si el rumor fuera parte de la rutina del barrio. La gente del pueblo habla del billar como se habla de un pariente, con cariño, respeto y en ocasiones con un poco de temor. Lo que comenzó como un lugar de encuentro, cine, funciones y charlas en la salida, terminó por convertirse en un sitio donde memoria y misterio se entrelazan. Porque donde hubo vida abundante, las ausencias suelen dejar preguntas. Y donde la ciudad cambia, las respuestas se transforman en relatos. Existen muchas versiones sobre lo que ocurrió, y cada una aporta una tensión diferente a la misma narración. Una de las variantes más repetidas alude a los orígenes del lugar. Se cuenta que, en los primeros años, cuando el cine apenas abría sus puertas, hubo decisiones y tratos que no se hicieron con la luz del día. Según algunos relatos, un acuerdo, más simbólico que documentado, marcó la fortuna del inmueble. Hay quien habla de pactos, de favores oscuros intercambiados por prosperidad temporal. La historia suele contarse con la boca torcida, como si quien la relata temiera que nombrarla demasiado fuerte pudiera revivirla. Otra versión, más concreta y repetida en las plazas, refiere a una advertencia casi ritual. Si el cine se llena hasta el último asiento, algo malo sucederá. Es una consigna que suena más a leyenda urbana que a predicción, pero ha calado en la imaginación colectiva. Algunos la usan para bromear. Otros la recuerdan con el ceño fruncido cuando ven una sala repleta en otra ciudad, como si ese recuerdo pudiera protegerlos de un destino anunciado. Hay quienes describen episodios más inquietantes: noches en que las luces titilan sin causa aparente, butacas que crujen como si alguien anduviera por los pasillos, sombras que no corresponden a ninguna figura humana. Estos relatos se cuentan con el tono de quien no busca asustar, sino documentar una pequeña anomalía que el tiempo no ha podido explicar. Y al igual que todas las historias que se pasan de boca en boca, cada narrador añade detalles propios: una frase, un paso, un olor a polvos antiguos que nadie más percibió. Para entender por qué el billar se volvió leyenda, no basta con narrar anécdotas, hay que escuchar a quienes lo vivieron. Al salir a las calles y hablar con vecinos, uno encuentra una mezcla de nostalgia y misterio. Algunos recuerdan los domingos llenos de gente, las funciones matinales para niños y los carteles de estrenos, que ocupaban todo el frente del edificio. Otros, con la voz más baja, relatan encuentros personales que los marcaron. Un ruido en la madrugada que, al principio, atribuyeron al viento. Una sensación de presencia cuando estaban solos barriendo la sala. O la historia que su abuelo les contaba para que no se quedaran hasta tarde. Estas voces no siempre coinciden, pero juntas forman un mapa emocional del lugar. Los testimonios aportan matices. Hay orgullo por haber tenido un centro cultural. Hay tristeza por su cierre progresivo. Y hay, sobre todo, una necesidad de nombrar lo que duele con una historia que lo explique. La leyenda, en ese sentido, cumple varias funciones: preserva memoria, comparte advertencias y, no menos importante, sirve como cable para transmitir lecciones entre generaciones. Si miramos más allá de lo literal, la leyenda del billar puede leerse como un espejo de transformaciones sociales. Cuando un cine cierra o se transforma, no solo se pierde un negocio, se pierden encuentros, empleos, rituales comunitarios, en contextos en los que la economía cambia y las familias se reorganizan. Las historias se convierten en una forma de procesar esas pérdidas. El miedo al cine lleno que trae desgracia puede simbolizar, en una lectura simbólica, el temor a que el pasado regrese de forma imprevista, o la sensación de que la prosperidad obtenida sin raíces firmes tiene un precio.
También hay quien defiende que las leyendas son una capa de identidad colectiva. Al contar la misma historia, los vecinos se reconocen, comparten un código y usan ese relato para diferenciar su barrio. En comunidades donde la memoria oral es fuerte, estos relatos funcionan como puentes entre el presente y el pasado y ofrecen a los más jóvenes la oportunidad de escuchar cómo era la vida antes de los cambios. Algunos expertos en memoria colectiva sostendrían que la mezcla de datos, la concretos, fotos antiguas, nombres de dueños, fechas de cierre, con elementos fantásticos es la marca típica de la tradición oral. La leyenda no pretende ser un registro histórico fiel. Su objetivo es emocionar, advertir y recordar. Es por eso que, al producir este tipo de relatos, es importante mantener una distancia respetuosa. Presentar los testimonios como tales, usar expresiones como según relatos locales o dicen los vecinos, y evitar convertir rumor en hecho comprobado. Si la intención es ilustrar la historia con imágenes, una recreación breve y medida puede ayudar al espectador a sentir el clima del lugar sin sensacionalizarlo. Una butaca solitaria, el papel de un boleto arrugado, una luz que parpadea en el pasillo. Esas imágenes funcionan como acompañamiento visual de las voces que hemos escuchado, sin pretender confirmar lo que otros cuentan. Al final, lo que queda es la invitación a la participación comunitaria. Si tienes una versión distinta de la leyenda, una fotografía antigua o un recuerdo que quieras compartir, tu aporte es valioso, porque las historias de un pueblo no pertenecen a una sola persona. Se tejen entre muchas. Contar, recordar y escuchar son actos que mantienen viva la memoria colectiva. Y así, mientras se cierran las puertas del día y el barrio respira su rutina cotidiana, el billar sigue siendo un eco. A veces susurra advertencias, otras veces guarda risas viejas y siempre invita a recordar. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si tienes algo que añadir, escríbenos. Tu historia puede ser la pieza que complete este rompecabezas de memoria.